El día de hoy vamos a hablar sobre las secuencias de aprendizaje. Principalmente se nos pidió contestar una serie de preguntas. La primera pregunta dice así: ¿qué entiendo por actividades de aprendizaje? Yo entiendo que las actividades de aprendizaje son actividades que consisten en enseñar al estudiante diversas formas de trabajar para comprender más rápidamente un tema, siguiendo una metodología según sea el caso. La finalidad de las actividades. ¿Cuál es? Su finalidad es dejar una enseñanza en la persona que las realiza, para que ésta pueda lograr sus objetivos y adquirir poco a poco las competencias que requieren. La siguiente cuestión dice así: ¿cómo diseñar actividades, situaciones de aprendizaje? Para poder llevar a cabo el diseño de situaciones de aprendizaje, se debe reconocer la congruencia que guardan los elementos del bloque. Una vez que se ha realizado esta acción, es necesario traducir esta lógica hacia la creación de tareas y consignas, en donde comenzaremos a diseñar a partir de las mejoras prácticas, saberes previos, con apoyo y uso de una amplia gama de estrategias didácticas en las cuales encontraremos el recurso necesario que nos permitirá responder a la intención pedagógica que requieren los alumnos. La siguiente cuestión dice así: ¿cómo se realiza la secuencia y progresión de las actividades de aprendizaje? Hay que comenzar de lo más simple a lo más complejo, es decir, principalmente comenzar con actividades fáciles de ejecutar, y conforme va pasando el tiempo, hay que ir aumentando su grado de dificultad, de tal manera que la tendremos que ir perfeccionando poco a poco, ya sea mediante retos, dándoles un tiempo determinado, asignándoles un compañero, etc. Al realizar la lectura de actividades de aprendizaje, pudimos obtener un cuadro de coincidencias y diferencias. Primera coincidencia: Ring, Sánchez y Contreras coinciden en que las actividades deben estar relacionadas con una serie de propósitos que deben lograr mediante la realización de la actividad. Una de las diferencias es: Kelly y Melograno mencionan que es la interacción entre los alumnos y las condiciones encontradas en el medio ambiente, pero no con qué fin lo hacen. Otra de las coincidencias dice así: la clasificación de los movimientos de las habilidades como fina o gruesa, simple o compleja, fundamental o especializada, discreta, serial o continua, paso propio o paso externo, y abierta o cerrada, según Ring en el año 2010. Una de las diferencias hacia esto es: las actividades abiertas y cerradas influyen en el desarrollo de los contenidos. Las abiertas son habilidades reguladas por variables o cambios en los eventos en el ambiente, mientras que las cerradas son aquellas que se ejecutan en un ambiente estable, donde las condiciones no cambian durante el desarrollo. Otra de las coincidencias es: el profesor elige cómo diseñar las experiencias de aprendizaje según los objetivos que desean lograr. Una de las diferencias de esto es: según Ring en 1993, menciona que las experiencias de aprendizaje deben estar basadas en mejorar el potencial de las habilidades de rendimiento de los alumnos, que haya un tiempo determinado, pues este es el elemento crítico en el aprendizaje de las habilidades motoras. Además, deben ser apropiadas a la experiencia que tienen los alumnos para adaptarlos a su nivel de habilidad. Otra de las diferencias es: Sirentov, 1998, menciona que las actividades son principalmente escogidas porque son agradables, no porque contribuyan a alcanzar el propósito principal. Él cree necesario delimitar los propósitos y seleccionar un número restringido de tareas. Para él, el profesor siempre debe saber de qué trata la actividad para poder llevarla a cabo. Otra de las diferencias es: Kelly y Melograno en 2004 mencionan que las actividades ayudan a los estudiantes a lograr los propósitos planteados, ya sean de dominio cognitivo, afectivo o psicomotor. Otra de las coincidencias es: diseño de los movimientos de las tareas. Una de las diferencias es: Ring en 1993 considera el diseño de los movimientos de las tareas como movimientos específicos de las prácticas
que constituyen las experiencias de aprendizaje en educación física. Indica qué es lo que los alumnos realizan y que además está relacionado con el contenido. Otra de las coincidencias es que Ring y Pierron coincidieron en que las actividades deben ser diseñadas según el nivel de desarrollo de los alumnos. Una de las diferencias de esto es, Pierron en 1996 menciona que para el diseño de las tareas se deben seguir una serie de pasos tales como llevar a cabo un orden secuencial, que las actividades lleven al alumno a alcanzar el propósito que persiguen, dividir las tareas y finalmente proveer tareas simples para que los alumnos que tienen menos desarrolladas sus habilidades, con esto las enriquezcan. Otra de las coincidencias es la progresión de las tareas. Entre sus diferencias se encuentra Sidentop en 1998 señalando que una vez que se establecen los propósitos y contenidos y que se seleccionan una forma de lograr los propósitos, para ello es necesario saber la relación del nivel de habilidad de los alumnos para su desarrollo y comprensión. Otra de las diferencias es, Graham en 2008 menciona que se debe dar un seguimiento lógico para que la tarea lleve a desarrollar la habilidad y mejorar la condición física. El profesor se debe de encargar del grado de dificultad de la tarea para relacionarse con el nivel de desarrollo de los alumnos. Otra de las coincidencias es, entre Ring y Fresh coincidieron en que las tareas de extensión cambian las condiciones de las tareas previas con la finalidad de reducir o incrementar la complejidad de las tareas para los alumnos y que el profesor puede manipular las condiciones de la práctica, ya sea realizando la actividad en partes, modificando el material de trabajo, cambiando la cantidad de los participantes, el número de repeticiones y mediante secuencias durante la práctica, cambiando de habilidades. Graham coincide con estos dos, pero solo en la modificación del material y la cantidad de alumnos. Una de las diferencias es, Graham señala que los factores que él propone para cambiar el nivel de dificultad no se aplican a todas las habilidades que se enseñan, pues trata de modificar un movimiento estático a dinámico, determinar el número de movimientos y utilizando defensas. Otra de las diferencias es, Sidentop en 1998 señala que los docentes creen que tienen una progresión de las tareas mientras que no lo están, porque él considera que una progresión requiere tomar en cuenta también los criterios de rendimiento. Para el punto número 3 de esta actividad se nos pidió la secuencia y progresión de actividades para que los alumnos aprendan a saltar la cuerda. Yo lo acomodé de esta manera. El material que vamos a necesitar es una cuerda muy extensa. El objetivo de esto es que los alumnos aprendan a saltar la cuerda y lo dominen. Las cosas que debemos saber es, los alumnos deberán realizar las actividades tal y como el maestro lo indique. Para la realización de esta actividad no es necesario formar equipos. Todos los alumnos deberán participar en la actividad. Las instrucciones son, el maestro pedirá a 2 de los alumnos que sostengan la cuerda, uno de cada lado, y les indicará a qué altura deben girarla, para que posteriormente sus compañeros puedan brincarla. El maestro comenzará a hacer una breve demostración de cómo saltar la cuerda con ambos pies. Al finalizar su demostración, cada uno de los alumnos deberá pasar de manera individual y por orden numérico a brincar la cuerda. Una vez que todos los alumnos hayan terminado de brincar, el maestro seguirá con la actividad, pero eso sí, irá agregando mayor dificultad. El maestro pedirá a sus alumnos que formen equipos de 2 personas y realizarán la misma acción de saltar la cuerda, pero esta vez los 2 al mismo tiempo. Realizando un mínimo de 5 saltos. Todos los alumnos deberán participar, inclusive los que se encuentren sosteniendo la cuerda.
Esta actividad es recomendada para los alumnos de sexto año, pues a estas alturas deben dominar lo que es saltar la cuerda. Las observaciones que debe realizar el profesor son: debe estar muy cerca de los alumnos para verificar que estén haciendo bien lo que se les ha indicado. Como punto número 4 se nos pidió la secuencia de actividades de lo más complejo a lo más simple. Esto lo realizamos seleccionando dos de las actividades del manual de sexto año de educación física de la etapa 1. La extensión de esto, aquí vamos a ver la extensión, el perfeccionamiento, la aplicación y valoración. Extensión en nivel 1, habilidad de extensión corporal. La principal tarea es expresión corporal mediante estímulos. Inciso A, equipos de 6 personas. Inciso B, una o más representaciones. Inciso C, experimentar a partir del pensamiento simbólico. El perfeccionamiento de esto sería: inciso A, tomar las opiniones de todos. Inciso B, expresarse de forma oral y escrita. Inciso C, recopilar ideas, imágenes y símbolos. Aplicación y valoración. Llevar a cabo todo lo que el equipo planeó. Inciso B, representar mediante movimientos corporales, poesías, canciones, bailes, obras, etc. En la extensión de la principal tarea, pero en expresión corporal mediante movimientos figurativos simbólicos, como número 1 tenemos la lista de movimientos. Número 2, movimiento expresivo. Número 3, partes corporales implicadas en los movimientos. El perfeccionamiento de esto sería: número 1, cada uno de los alumnos realiza de manera individual una lista de movimientos figurativos simbólicos. Número 2, la cantidad o la posibilidad de realizar los tantos tipos de movimientos agregados en la lista. Y número 3, utilización de brazos y piernas. La aplicación y valoración de esto sería: ejecutar todos los movimientos que haya encontrado o conseguido el equipo, ya sean de forma espontánea o inconscientemente. Como punto número 5 se nos pidió contestar una serie de preguntas. La primera dice así: ¿qué es la variabilidad en la práctica? La variabilidad en la práctica es la aplicación de otros ejercicios o habilidades mediante alguna práctica deportiva con varias representaciones para adquirir una base motriz más sólida. ¿Para qué darle variabilidad a la práctica? Para el desarrollo personal y grupal en contextos extraescolares, ya que esto permitirá que el movimiento corporal sea más flexible y adaptable a distintas situaciones vinculadas con la vida real de los alumnos, generando un amplio y variado repertorio motriz, provocando una mayor variedad y control para precisar una posible respuesta, más riqueza de elementos y mayores percepciones. La siguiente pregunta dice así: ¿cuáles son los elementos estructurales de las situaciones de aprendizaje que se pueden modificar con la finalidad de alterar la lógica del juego y adaptarlos a las necesidades e intereses de los alumnos? Estos son: espacio, tiempo, jugador, oponente, compañero, adversario, meta, móvil, implemento, artefacto y las reglas. La siguiente pregunta dice así: ¿cuáles son los factores que pueden ser manipulados para cambiar la complejidad o dificultad del desarrollo motor? Realizar la práctica en partes, modificando el material, el espacio de práctica, el enfoque del propósito, la cantidad de alumnos, agregando otra habilidad a la habilidad principal, estableciendo el tiempo, midiendo la fuerza, la velocidad, la dominante o no dominante, la asignación de un compañero, los retos, el número de repeticiones y la distancia del objetivo. Los elementos estructurales de las situaciones de aprendizaje. Elemento estructural, espacio. En este cuadro podemos ver los elementos estructurales, las semejanzas y diferencias. Los elementos estructurales son el espacio, el tiempo, jugador oponente móvil, implemento, adversarios, compañeros, meta, artefacto y regla. Todos estos tienen como semejanza que son parte de la actividad de aprendizaje,
y que pueden ser modificados para darle mayor dificultad a la realización de la actividad. En el elemento estructural espacio hay una diferencia. Es el lugar donde se presenta la acción del juego motor, posee dimensión o forma y está basado en adaptaciones reglamentarias. En el tiempo, la diferencia es: este cambia dependiendo del tipo de juego que se esté realizando o se limita dependiendo del ejercicio que se esté llevando a cabo. Jugador. Puede haber más de un jugador. Oponente. La diferencia sería en que puede o no puede haber algún oponente. Móvil. La diferencia es que constantemente cambia, pues no en todos los juegos se utilizan los movimientos de brazos y piernas, a veces sí y a veces no. Implemento. La diferencia es que puede o no haber. Adversarios. La diferencia es que la cantidad de estos es variable y también puede o no haber, pero creo que en la mayoría de los casos los hay. Compañeros. Diferencia. Puede o no haber dependiendo del tipo de actividad, si se realiza en equipo o no. Meta. Una de las diferencias es que no siempre va a estar marcada en un lugar que diga meta, pero en todos los juegos hay que tratar de lograr una. Artefacto. Diferencia. También en esta puede o no haber un artefacto. Regla. Diferencia. Son diferentes en cada tipo de juego o situación. Incluso el maestro puede poner las propias reglas al planificar una actividad. Como punto número 7 se nos pidió contestar las siguientes preguntas. Número 1. ¿Por qué es importante la secuencia y progresión de las situaciones de aprendizaje? La respuesta es porque al tener bien definido el objetivo es más sencillo seleccionar una actividad que trate de transmitir lo que el profesor desea, además de que es más sencillo para que el alumno pueda aprender debido a que se lleva a cabo una secuencia. Siguiente pregunta dice así: ¿cuáles son los beneficios para el alumno y el profesor? La respuesta dice así: el alumno podrá desarrollar más ampliamente sus habilidades mediante los ejercicios que le proporciona el profesor, y al ir perfeccionándolos, la dificultad aumenta y su destreza también. El profesor tendrá beneficios como satisfacción por planificar la actividad, enseñar al alumno a realizar bien las prácticas, logra su objetivo planeado y obtiene un mayor rendimiento en los alumnos. ¿Cuáles son las desventajas de no realizar una secuencia y progresión de las situaciones de aprendizaje? La respuesta dice así: las actividades no van a salir nada bien. Los alumnos no mostrarán el mismo interés que cuando se les lleva una actividad planificada, debido a que no tenemos bien definidos los objetivos que deseamos lograr, ni lo que queremos que aprendan. Por lo tanto, aunque se le dé un seguimiento, será inútil porque no iremos preparados para perfeccionar la práctica. Como punto número 8 y último, se nos pidió que asistiéramos a una escuela a realizar las actividades que anteriormente mencionamos. Las preguntas dicen así: ¿cuáles fueron los beneficios para el profesor considerando la selección y presentación adecuada de actividades, feedback, retroalimentación, cambiar de actividades, secuencia y progresión de las situaciones de aprendizaje? La respuesta es: el profesor pudo observar que los alumnos desarrollaban bien la actividad cuando ésta era totalmente sencilla, pero conforme iba aumentando el grado de dificultad, algunos alumnos tardaron un poco para poder realizarla. Pero considero que la selección y presentación de las actividades fue la adecuada para los alumnos del grupo en que se hizo la práctica. La siguiente pregunta dice así: ¿cuáles fueron los beneficios para el alumno considerando su interés, motivación, éxito o logro, comportamientos negativos de los alumnos y facilidad para el aprendizaje? La respuesta dice así: la actividad no fue del todo un beneficio para todos, pues como dije, no todos podían ejecutarla, pero al hacerse más difícil el proceso, se motivaban a seguir para tratar de desarrollarse más que sus compañeros. La mayoría de los alumnos logró el objetivo de las actividades,
Los comportamientos negativos se presentaron más en los niños que no podían hacerlo, pues les molestaba saber que no podían hacer lo mismo que otros compañeros. Creo que aprendieron rápidamente lo que deseaban lograr debido a las explicaciones previas de las actividades. Ya.